Escúcheme, está hablando a los apóstoles. De cierto os digo que en la regeneración, escuche, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, esto nos lleva hasta el milenio, vosotros que me habéis seguido, está refiriéndose a los apóstoles, también os sentaréis sobre 12 tronos. Si alguien dudaba que estaba refiriéndose a los 12 apóstoles, pues aquí lo aclara. Vosotros os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, aquí podemos entender o tenemos claridad en la palabra de Dios para entender que de alguna manera los apóstoles van a tener parte en ese gobierno de los 1000 años que va a estarse desarrollando en ese tiempo. Ahora, también otro de los pensamientos que tenemos al leer la palabra de Dios es que los cristianos en general también van a tener cierta parte allí en ese reino de los 1000 años. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 5, ahora versículo 9 y versículo 10. Y nos aclara la palabra de Dios. Y cantaban, dice, un nuevo cántico, diciendo, escuche, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, estimados hermanos, si nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, pues la idea por lo general es que nosotros reinaremos juntamente con Cristo. Pero hay pasajes en la palabra de Dios que nos aclaran mucho más todas estas cosas. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 25, versículo 14 al versículo 30, vaya conmigo a la palabra de Dios. Y ahí nos dice la Escritura, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también, dice la Escritura, el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos,
Y luego el verso 29 nos dice, porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, todas estas escrituras nos hablan precisamente de ese tiempo cuando el Señor va a pedir cuenta de todos esos talentos que nos ha dado o que ha dado a cada creyente. Ahora, otra de las cosas, hermanos míos, que la Escritura nos declaran o nos dejan entrever es que en el reino de Cristo va a haber jueces que van a ministrar la ley de Dios. Dios va a poner jueces que van a hacer juicio y que van a juzgar según Dios. A propósito, qué bueno sería que todos los jueces de nuestra tierra el día de hoy juzgaran según Dios. Pero obviamente estamos en un tiempo que no es el tiempo del reino de Cristo. Pero cuando Cristo venga y el reino de Cristo sea establecido, habrá jueces que administrarán justicia según la ley de Dios. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 1, verso 26. Dice la palabra de Dios, restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. El Señor dice, yo voy a restaurar las cosas para que sea de la manera correcta, para que funcione como debe funcionar. Ahora, otra cosa que debemos también de considerar es cómo va a ser el estilo de gobierno, cómo se van a dar estas cosas. Una de las cosas del reino de Cristo que debemos aclarar y que la palabra de Dios nos pone con toda claridad es que este reino de Cristo va a ser un reino universal. Quiere decir que va a ser un reino que va a abarcar todas las naciones. Y cuando decimos, estimado oyente, todas las naciones, no dejamos ningún lugar, por pequeño que sea, donde Cristo no vaya a reinar. Vaya conmigo a Salmos, capítulo 2, versículo 6 al versículo 9. Pero yo, dice la Escritura, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios dice, yo he puesto mi rey. Es Dios quien pone su rey. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya, escuche, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Este reino de Cristo, de los 1000 años, va a ser un reino universal, un reino en todo lo que es el ancho y en todo lo que abarca el planeta. El reino de Cristo, hermanos míos, va a ser eso, pero también el reino de Cristo será un reino absoluto. Isaías 11:4, dice la palabra de Dios, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, quiere decir sobre todos. Primero mirábamos que es universal en todo lugar, pero ahora vemos que es sobre todos. Y herirá la tierra, dice, con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¡Qué tremenda declaración tenemos aquí, hermano mío, en la palabra de Dios! Y ahora Salmo 72, 9 al 11 sigue diciendo, ante Él, ante el gran Rey, ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ante Él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. ¿Escuchó bien, estimado oyente? Todos los reyes nos habla de todos los dirigentes de los países, de todos los gobiernos,
del mundo. Y luego añade, todas las naciones le servirán. Para mí, cuando dice todos, es todos. Y cuando dice todas, pues es todas. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 2 ahora, y versículo 26 al versículo 27. Escuche la palabra de Dios. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Ahora, ¿cómo podemos vencer y guardar todas las obras? Pues en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que podemos regir las naciones? En Cristo Jesús. Porque si Cristo está gobernando y está rigiendo las naciones, nosotros estamos en Cristo. Apocalipsis capítulo 12, verso 5, dice la Biblia que precisamente Cristo fue apartado y fue designado desde el principio precisamente para esto que estamos hablando. Ahí nos dice la palabra del Señor, y ella dio a luz un varón, hablando de la nación judía, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Subrayo otra vez la palabra todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La palabra todas las naciones o las naciones se repite una y otra vez para que entendamos que este reino de Cristo es un reino que va a abarcar toda la tierra y va a abarcar todas las naciones, todos los seres humanos. Apocalipsis 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella, escuche, a las naciones, y él las regirá, hablando de las naciones, con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él es el gran rey y el gran juez de toda la tierra. Él va a tener el control absoluto de todas las cosas. El reino de Cristo, estimados hermanos, va a ser en todas las naciones y sobre todos los seres humanos, pero el reino de Cristo también, hermanos, va a ser un reino justo, como nunca ha habido. Nunca hemos gozado de una verdadera y total justicia, pero en el reino de Cristo sí va a ser justo ese reino. Isaías capítulo 11, versículo 3 al versículo 5, nos dice la Escritura: y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. Quiere decir, va a hacer justicia a todos, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Él es el gran juez, Él es el Señor de toda la tierra. Él va a juzgar con justicia, no solo a un sector de la humanidad, pero a todos, no solamente a los que pueden o tienen dinero para poder obtener justicia o para ser tomados en cuenta, pero Él va a hacer justicia a los pobres y a los mansos de la tierra. Él va a hacer justicia a todos, porque Él es el gran rey que va a reinar con justicia. Ese periodo, va a ser un periodo que tiene que ver mucho con lo espiritual. Aunque es un reino aquí en la tierra, es un reino que tiene que ver con lo espiritual. Isaías capítulo 11, verso 2 y 3. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. El espíritu de Dios va a estar muy activo durante el reino de Cristo. Y reposará sobre él, dice el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos,
ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El Espíritu de Dios se va a manifestar de una manera muy preciosa, muy maravillosa durante el reino de los 1000 años. Además de todo lo que ya hemos dicho, estimado oyente, acerca del reino de los 1000 años, también queremos decir o queremos meditar en que el reino de Cristo será un reino unificado. Vaya conmigo a Oseas capítulo 1, versículo 11. Nos dice la Escritura: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ahora vaya conmigo a Ezequiel capítulo 37, verso 13 al 28. Nos dice la palabra del Señor: y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, dice el Señor, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, dice Ezequiel, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean un solo. Estamos hablando de que será algo unificado. Para que sean un solo. Y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Estamos hablando de unificación. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes. Aunque ellos estén esparcidos en todos lados, yo voy a recogerlos, dice el Señor, para que sean uno. Y los traeré, continúa diciendo, a su tierra. Y los haré, escuchen esto, una nación. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Por mucho tiempo el reino de Israel estuvo dividido en dos. Los que han estudiado la Biblia saben de que por mucho tiempo era reconocido el reino de Judá y el reino de Israel. Y no se hablaba de unificación, pero en el reino de Cristo estamos hablando de un reino unificado. Ahora, sigue diciendo la palabra del Señor ahí: ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Verso 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Esto está hablando para el futuro. Lo está hablando Ezequiel, pero con una voz profética para un tiempo por venir. Verso 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, dice la palabra de Dios. Hermanos, este va a ser un reino unificado. El reino de Cristo va a ser un reino unificado. Ahora, hay muchas cosas más que vamos a ver acerca de esto y vamos a meditar, así como está escrito en la palabra de Dios. Pero hoy por hoy
hemos llegado al final de nuestro programa. Le invito, estimado oyente, para que en el próximo programa, juntos, continuemos meditando en las últimas cosas, así como está escrito. Hasta luego, Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.